delegado la doctrina, nos has enseñado a interpretar la palabra y tú has usado a muchos hombres a través de la historia que han tenido que llegar a conclusiones que para nosotros ahora son simples y son sencillas, pero ellos tuvieron que luchar por lograr comprender exactamente en qué debíamos creer, Señor. Permítenos comprender cómo cada uno de estos hombres ha intervenido en la historia para formar ahora lo que es nuestra fe y, Señor, pues que nosotros comprendamos también nuestra responsabilidad histórica. Queremos rogarte por a Adrián Mesa, Señor, que está en terapia intensiva. Tú lo conoces, él tiene 24 años y pues lo que más nos interesa es que sepa de ti, que él llegue a conocer la salvación. Te rogamos que tú acerques a las personas indicadas para que él pueda tener conocimiento de la salvación y sobre todo, Señor, que pues él pueda conocerte de manera profunda. Queremos orar a ti también por Omega. Tú sabes que lo intervinieron en un ojo, sabemos que se está recuperando, está en reposo y Padre, permite que pues él pueda recuperarse al 100%. También queremos rogarte por Elías Martínez, Señor. Hasta el día de hoy los doctores no encuentran con exactitud cuál es el mal que tiene. Permite que pues ellos tengan la sabiduría para encontrarlo y pues dale paz, dale tranquilidad a Elías para que pues él pueda esperar tu voluntad soberana, Señor. Y por Andy Nava, sabemos que le habían pues diagnosticado lupus, después cambió el diagnóstico y a causa del cambio de diagnóstico parece ser que ahora los medicamentos le generaron alguna reacción. Te rogamos, Señor, que pues tú ayudes a que su cuerpo se recupere y, Padre, que pues ella también pueda estar satisfecha con lo que tú haces en su vida. Bendice este tiempo de estudio, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bueno, nos estamos alejando cada vez más de la época del Señor Jesucristo, de los apóstoles. Estamos pasando el tiempo en donde Constantino pues ya intervino para que la religión cristiana, que era católica, ¿verdad? Desde su origen, así se denominaban a los cristianos, católicos, por ser universales, ¿verdad? Cuando Constantino la oficializa en el Imperio Romano, es que se convierte católica romana, y esto ha permitido que ya no haya persecución, que ya no los estén matando, pero hizo que la religión, ¿verdad?, la doctrina, se corrompiera completamente. De ahí han tenido que luchar por mantener intacta la fe y no contaminarla. Lo que vemos a través de todos estos hombres, ¿verdad?, y algunas mujeres, es esa lucha por mantener la doctrina intacta y mantenerse apegados a lo que la Escritura decía. Muchos términos que fueron generándose, algunos que vimos, ¿verdad? Bueno, solo por recordar, el apolinarianismo, lo que era Teotocos, ¿verdad? Hablábamos de si María era madre de Dios, madre de la parte material de Cristo o madre de Cristo, ¿verdad? Pero tuvieron que luchar para comprender esto. El apolinarianismo, ¿verdad? Creencia de que Jesucristo tenía una mente humana, el nestorianismo, el monofisismo, y vamos a ver todavía más que eran luchas para saber en qué creemos, cuál es verdaderamente nuestra posición. Lo triste de muchas de estas doctrinas y enseñanzas es que muchas iglesias el día de hoy, por no tener un conocimiento profundo acerca de lo que es la verdadera fe cristiana, pues andan cayendo en alguna de estas que hace miles de años fue cancelada o fue censurada, no aceptada, y ellos creen que están llegando a nuevas conclusiones. Lo podemos ver en muchas de ellas. Y por eso es que estamos haciendo un recorrido por todo esto, ver cómo en sus luchas pues aportaron cosas buenas, ¿verdad? Reorientaron el camino, pero nos vamos a acercar a un tiempo, ya cuando lleguemos ahí por los 600,
en donde vamos a ver cómo va a haber un declive completo, un declive total de la doctrina a causa del oscurantismo, ¿verdad? De que la Iglesia Católica Romana dijo, pues la única que tiene la interpretación soy yo, y eso, aparte de que hizo que no sacaran la Biblia a la luz, que no la estudiaran, pues simplemente que dieran interpretaciones a su gusto. Algo que ha estado muy fuerte es el monasticismo, esa idea de irse a recluir a un lugar con la idea de subyugar al cuerpo o lo material para exaltar el espíritu. Y en esta lucha pues han estado ya desde los orígenes, porque también era una costumbre griega, ¿verdad? El aislamiento, el meterse en algún lugar en específico para, según ellos, alcanzar un mayor grado de espiritualidad o de conocimiento. Esto ha seguido creciendo y va a surgir un hombre que ahorita van a ver por qué destacamos su importancia, que vive del 480 al 550. Él va a ser de una familia aristocrática romana. Muy interesante esto, porque como hasta nuestros días el estudio está más limitado para aquellos que tienen mayor cantidad de dinero, ¿verdad? Entre más dinero tengas, el estudio está más abierto para ti. No es una ley, ¿verdad? Que porque sean ricos quiere decir que van a ser intelectuales, pero sabemos que el costo de la educación pues siempre es más alto y quien lo puede pagar pues tiene acceso a mejores niveles de educación. Y él pues por eso, por ser de una familia aristocrática romana, tiene acceso también a más conocimiento. A los 20 años se va a vivir a una cueva practicando el ermitañismo, vamos a llamarle, ¿verdad? Irse a aislar solos. Pero él dice que la imagen de una mujer en su mente le provocaba una tentación extrema. Él se da cuenta que pues eso de estar ahí recluido y solo no le ayuda, ¿verdad?, a su espiritualidad. Al tener esta tentación se lanzó espinas y ortigas, lo cual dijo que hizo que no la volvería a tener. O sea, eso que él había hecho de lanzarse ahí a las ortigas y espinas, digo, con esto no se me va a volver a ocurrir. Su idea no era destruir el cuerpo, sino ponerlo por completo al servicio de Dios. Pero noten, de aquí pues vemos las ideas que hasta la fecha se tienen en el catolicismo romano, ¿verdad? Esa idea de que se van de rodillas de un lugar a otro porque así van a decirle a Dios que lo aman, y pues en realidad no sirve absolutamente de nada, ¿verdad? Él se va a dar cuenta de esto y va a escribir una cosa que se va a llamar la regla de San Benito, que después fue la vida que reguló la vida de los monjes. Benito o Benedicto de Nurcia nota que los monjes del desierto casi no comían, lo que cambia Benito a comida 2 veces al día. O sea, era la forma en la que ellos supuestamente subyugaban a su cuerpo, no dándole comer. Él les otorga que puedan beber 1/4 de litro de vino al día. Recuerden, vino de uva, fermentado con alcohol, o sea, vino del que sabemos que es vino. ¿Por qué? Porque recuerden que era también una forma de asepsia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo que bueno fuera que le agregaras un poco de vino a tu agua a causa de tus males de estómago? Entonces, parte era la hidratación, pero también parte era supuestamente la limpieza interna. Dice que tienen derecho a una cama, almohada y a una manta, porque dormían en lo que vemos ahora en esos monasterios gigantes, dormían en el suelo, en un rincón, echados como animalitos en el piso. Y él lo cambia, dice, no, eso no es. 8 horas de sueño, pues la práctica era no dormir. Entre más dejaran de dormir, decían ellos, más subyugaban a su cuerpo. La permanencia a un solo monasterio, es muy interesante porque acostumbraban vagar y solo disfrutar de los beneficios sin cumplir con las obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, Junípero Serra,
Serra, crea misiones a partir de, creo que es de Durango, no más abajo, pegado a la costa, Colima, hasta San Francisco. Y cada misión estaba a un día de camino, es decir, que si una persona salía temprano de una misión, llegaba en la noche a la otra misión. Y lo que hacían era simplemente ir solicitando ayuda, pero no se comprometían con las obligaciones que había ahí. Entonces él dice, no, deben de permanecer en un monasterio para que también cubran las obligaciones. ¿Por qué? Porque en lugar de lidiar con los conflictos iban a otro monasterio. La obediencia, todos deben obediencia al abad sin demora, y no debe de ser un tirano, ¿no? Hasta la fecha sigue ahí la regla de los monjes. No sé si la sigan usando como tal, pero él cambia, ¿no? Ese aspecto, dice, no, de nada sirve ese tipo de sacrificios, de nada sirve todo ese tipo de cosas, sino pues estar más cerca de Dios por medio de la obediencia. Benedicto iniciará el monasticismo de Occidente, que es donde viene ese cambio, y con él los monasterios se convertirán en centros de fe y cultura. Ellos están aprendiendo, aprenden de todo tipo de cosas, o sea, el monje aprendía lo que le llegara. A ir a donde se concentraban las mayores bibliotecas. Hasta la fecha, en Europa, hay monasterios aislados con bibliotecas antiguas, guardadas, y a 1980, 85, no recuerdo bien, la ONU tuvo que confiscar a un monasterio toda su biblioteca porque los monjes la quemaban en época de frío. Entonces le decían, oigan, aquí no sabemos cuál es el acervo cultural, ancestral que pueden tener ahí, y ustedes lo queman para calentarse. Y entonces él los convierte en centros de estudio, y parece ser que esto va a dar origen más adelante a lo que van a ser las universidades. Su hermana, ¿verdad? Por aquí lo traigo, pero bueno, su hermana, no sé por qué se me borró, o lo dijimos antes. Por eso está ahí la señora esta. Era escolástica, ¿sí? Y después de ahí se le va a llamar la escolástica francesa, la escolástica inglesa, la forma de enseñanza, porque él junto con la hermana van a hacer que los monasterios sean centros de cultura, de aprendizaje, y obvio también enseñan la Biblia. De hecho, en Wittenberg, donde estudia Lutero, y en muchas otras, no es la única, se estudiaban algunas otras cosas. Por ejemplo, en Wittenberg se estudiaba teología y retórica, o sea, lo que serían leyes, ¿no? O derecho en aquel tiempo. Pero Kepler, Copérnico, me falta uno de los tres astrónomos, Galileo, Kepler y Copérnico, que son contemporáneos. Dicen que pretendían irse a estudiar a Wittenberg, pero debido a que ahí no se estudiaban los astros, se van a otro lugar, ya no me acuerdo si en Francia o Alemania, pero era muy común que un centro de enseñanza enseñara teología y enseñara alguna otra rama de las ciencias. De ahí empieza lo que vamos a hablar ahora del origen del papado. Muchos van a destacar por sus acciones, ya sea incluso cuestiones de guerra, ¿sí? que van a realizar. El término papa se refería solo al obispo de Roma. Pero esto va a ser hasta después de que el imperio bizantino es derrotado. Recuerden, los musulmanes, cerca del año 700, van a hacer que ese imperio bizantino, Roma y Constantinopla tenían el centro de poder, pero van a acabar con Constantinopla y se va a concentrar el centro de poder en Roma. Y entonces, antes de que hubiera solamente el centro de poder en Roma, en Constantinopla, que es por el área de Turquía, y en otros lugares, lo que se llamaba el Imperio Romano Germánico, en Alemania, había papas, en Roma había papas, acá en el Imperio Bizantino había papas. Y va a ser hasta que derrotan al Imperio Bizantino, que el término papa se va a referir exclusivamente al obispo de Roma, y era un término
que era pues simplemente como papá, ¿no? O sea, un término de alguien cercano, alguien cariñoso, ¿verdad? Y parece ser que es en el italiano, ¿verdad? El papa, ¿no? Sin esto. Era aplicado a cualquier obispo distinguido sin importar si era de Roma, lo que le estoy diciendo antes. Los orígenes del episcopado se pierden en la historia. ¿Qué le llamamos episcopado? A esa estructura organizacional, ¿sí? No se sabe en qué momento surge esa estructura organizacional, pero esta estructura organizacional va a obedecer a que recuerden que una de las razones por las que Constantino va a tomar a la iglesia cristiana es porque sus obispos están supervisando regiones y entonces eso lo va a tomar él como una forma de control gubernamental, al grado que, por así decirlo, los obispos se convirtieron en presidentes municipales o en gobernadores, por darles una similitud. Y el episcopado va a tener que obedecer a toda esa estructura organizacional para llegar a la cabeza máxima o al pontífice máximo, que era el Papa, pero les va a tomar años hacer esa estructura. No existe documento antiguo que diga que Pedro transfirió autoridad apostólica a sus sucesores. Ya saben que dicen que Pedro fue el primer papa, pero lo que hicieron fue ir a rastrear a ver quién fue el hombre más destacado en ese tiempo y decir, pues como este fue el hombre más destacado, pues este fue el primer papa. Y luego el segundo, pues quién fue el más destacado, ese fue el segundo papa, y así se fueron, pero no tenía ni siquiera el término, el uso que ahora se le da. Las listas antiguas de papas o obispos no concuerdan con las oficiales. Esto lleva a pensar que no había un papado monárquico, sino uno colegiado, que quiere decir eran muchos papas en funciones, ¿sí? Y ellos tomaban decisiones entre todos, no era un solo papa, ¿verdad? Los bárbaros invaden el imperio de Occidente y esto hace que la división no solo desaparezca, sino que estos ahora se van por un rumbo completamente diferente. El Oriente, Roma, sigue sometiéndose a él. El Occidente, la iglesia desaparece. De hecho, la iglesia de Occidente, Turquía, hasta Antioquía, ¿verdad? Vamos a decir que hay ahí arriba, Siria, se van a ir a Moscú. ¿Y qué van a formar? ¿Qué hay en Moscú? ¿Qué iglesia está en Moscú? La ortodoxa, ¿sí? Y acá se van a concentrar en Roma, la romana, ¿no? La católica romana, y en Moscú la católica ortodoxa, ¿sí? La iglesia se concentra en Roma, la católica romana, de la ortodoxa. Ni siquiera sé si existan iglesias ortodoxas en México. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe de alguna iglesia ortodoxa en México? Yo no, pero bueno. Por tanto, el patriarca de Roma, el Papa, llegó a tener gran prestigio y autoridad. Esto que ayudó, los bárbaros, les dije los musulmanes, no, los bárbaros fueron los que hicieron que se separara por completo el imperio bizantino. Entonces, ellos incluso podemos decir que contribuyen a eso. Gregorio el Grande, vean de qué años vive a qué años vive, del 540 al 604. Conocido como el padre del papado medieval, denominado el doctor de la iglesia. Nace en Roma y noten también de padres adinerados, porque esa va a ser una característica. Como tenían dinero, accedían a la información que otros no accedían, ¿verdad? Y recuerden, la clase media, a la cual se supone que pertenecemos todos nosotros, pues va a surgir en este siglo, ¿sí? O sea, antes, y en nuestro mismo México, antes de los años 30, 20, solo había ricos y pobres, ¿sí? No había clase media. O sea, la clase media va a surgir, yo diría tal vez hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que se va a ubicar la clase media, pero acá, en esta época, eran extremadamente ricos y extremadamente pobres, ¿verdad? Extremadamente intelectuales y extremadamente ignorantes. Ahora esa brecha se ha cerrado,
¿sí? ¿Por qué? Porque hay escuela pública, porque hay universidades públicas y eso ha facilitado que el conocimiento se eleve, al menos en nuestro país y en muchos otros países del mundo, ¿no? Él es denominado doctor de la iglesia. A la muerte su padre destinó todos sus bienes a la obra de Dios, pero en el 573 se hizo monje, es decir, tenía unos 33 años cuando se hace monje. Se habla de que el Papa Benedicto I lo nombró diácono, pero solo era obispo de Roma. Fue uno de los primeros organizadores de la liturgia y su música, junto con algunos de sus predecesores. ¿Qué es la liturgia? Hasta la fecha lo que sigue la Iglesia Católica Romana. ¿Qué? El ritual que sigue, ¿no? Que el salmo responsorial y que ya no me acuerdo qué lleva ahí. Por mi culpa y por mi culpa y la paz mis dejo y dense toda la paz. ¿Eh? Sí hay, ya investigaste. Sí hay iglesias ortodoxas en México. Entonces, él va a organizar esto, pero va a ser al rato, cuando lleguemos a Inglaterra, esta liturgia ya va a tener libros específicos. La Iglesia Católica Romana va a tener su misal y la anglicana lo va a convertir en el libro de la oración común, así le van a llamar. ¿Qué tienen esos misales? No sé si los conozcan. A mí me han dicho, yo no los conocía. Que literalmente el cura el domingo llega, hoy es domingo tal, ¿verdad? Hoy se va a hacer esto, y aquí está el sermón. Ay, diles algo que se te ocurra, ¿no? Y hasta la fecha, así es el misal, o sea, el sacerdote no estudia la Biblia, no se acerca a la escritura, simple y sencillamente abre, y es para todos los días, ¿sí? El misal es para todos los días, y puede decir qué día es hoy qué tengo que enseñar, y él no tiene necesidad de hacer nada. Hablamos de que otro, ya ahorita se me ve el nombre, que había introducido la música congregacional, él la va a organizar para que suene bien. Tal vez de aquí viene el nombre de cantos gregorianos, ¿sí? Por Gregorio. No fue considerado teólogo erudito, dependía de Agustín de Hipona. Envió a Agustín de Canterbury, otro Agustín, ya no es el de Hipona, a Bretaña, que es Inglaterra, ¿verdad? O Gran Bretaña, en donde se va a correr todo esto. Ya llegamos con otro hombre, Juan Crisóstomo, que vive del 347 al 407, obispo de Constantinopla, doctor de la Iglesia, estudia leyes y teología con Diodoro de Tarso, de la escuela de Antioquía. Muy interesante, Antioquía, intérpretes literales, ¿sí? Amigo de Teodoro de Mopsuecia. Con él inició el método histórico gramatical de contexto para la interpretación de la escritura. Se opusieron por completo a la interpretación alegórica. Estos dos métodos de interpretación siguen vigentes en la iglesia cristiana. Son las dos formas de interpretación que hay en una iglesia cristiana. O son intérpretes literales o se llama también método histórico gramatical o de reconstrucción de trasfondo. O usan ese método o usan el alegórico. El de reconstrucción de trasfondo o histórico gramatical o literal, ¿verdad? Quiere decir que nos debemos de situar en la época en donde fue entregada la carta, el libro de la Biblia, y determinar qué fue lo que el autor de la carta le dijo a la audiencia contemporánea, en ese momento, qué les estaba diciendo a ellos. Es decir, debemos de saber qué fue lo que el autor original le dijo a la audiencia original. Ya que sabemos qué fue lo que el autor original le dijo a la audiencia original, determinamos cuál es la verdad teológica universal que está siendo enseñada ahí. Sí, porque lo que se le enseñó a cada quien en su época, verdades teológicas, tienen que tener la misma verdad lo que enseñemos hoy con respecto a ese pasaje.
¿A qué nos referimos? Bueno, no es propiamente la enseñanza. Piensen en alguna de las leyes de Levítico. O sea, díganme alguna que se les ocurra. Que no tocaran nada, no podían tocar cuerpo, cadáver o nada inmundo. O sea, ¿qué enseñanza tiene para nosotros eso? Hay que saber por qué se la dio el autor original a la audiencia original. ¿Por qué se la daba el autor original, en este caso Levítico, Moisés, al pueblo? Recuerden dónde están. Hay que reconstruir el trasfondo. ¿Dónde están ellos? En el desierto. ¿Y qué característica tenía el que estuviera en el desierto? No había limpieza porque el agua escaseaba. Entonces se corría el peligro de que alguien se contaminara, ¿verdad? Y les dice, o sea, si alguien tocó animal muerto, un cuerpo muerto, va a tener que se separar por estar inmundo, ¿verdad? De ahí decimos, bueno, ¿qué aplicación tiene para nosotros eso? O sea, ¿cuál es la aplicación que tiene para nosotros ese mandamiento de ahí? De manera directa, no tiene ninguna aplicación, ¿verdad? Primero están en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo, nosotros ya no estamos en el desierto, nosotros sí tenemos agua, ahí no había normas de asepsia, nosotros sí tenemos normas de asepsia. Entonces no tiene una aplicación directa, pero sí nos habla del cuidado que Dios tenía de su pueblo en general. No me lo contaminen, ¿verdad? Y si algo tenía probabilidades de haber adquirido algún mal, de haber sido infectado con algún mal, bueno, tú mejoraste a un lado hasta que verifiquemos que no te pasó nada, porque si no puedes contaminar al resto del pueblo. Entonces Dios se ve con un cuidado muy especial a nosotros, ¿no? Y vemos, o sea, si nos vamos al Nuevo Testamento, pues que Dios también tiene un cuidado muy especial por la iglesia, al grado que si bien aquí no hay contaminación por haber tocado un cuerpo, por la falta de agua, sí hay contaminación porque dice, por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, al que cause divisiones, retíralo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tampoco quiere que se contamine el pueblo de su iglesia, ¿no? Entonces, vemos cuál fue esa verdad universal que había ahí. Algo que contamina debe de ser retirado. Algo que contamina debe de ser retirado, ¿verdad? Hasta que se haya visto que no pasó nada. Entonces, ahora, ¿por qué se le llama histórico gramatical? O sea, les hablé del de reconstrucción de trasfondo, bueno, un ejemplo. Histórico gramatical. Por ejemplo, dice en Levítico 17, el hombre no usará ropa de mujer, la mujer no usará ropa de varón. ¿Cómo se vestían en aquella época? Túnicas, el hombre y la mujer, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre la túnica del hombre y de la mujer? Al hombre le llegaba a media pantorrilla y a la mujer le llegaba al tobillo, ¿sí? Al hombre era muy colorida y la mujer era crudo, el color de la lana o del material con el que había sido hecho era crudo, así como se había elaborado y así se quedaba. Entonces, la ropa del hombre era más colorida, llegaba a media pantorrilla, la ropa de la mujer le llegaba al tobillo. Y entonces, pues, ¿cuál es la verdad? ¿Qué principio teológico está enseñando ahí? ¿Que la mujer no use pantalones? No tiene nada que ver, porque ahí ni se usaban, ¿sí? Que la mujer está tratando de dictaminar algún código ético de vestimenta, pues tampoco, porque era lo común, ¿verdad? O sea, hasta la fecha se visten así, en esas tierras. Entonces, lo que está mostrando es que no haya engaño, ¿sí? Que no se disfrace a alguien para aparentar algo que no es, y ese es un principio universal, no a la apariencia, ¿verdad? No, dice
Mateo, ¿verdad? Que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿verdad? No a la apariencia, no al engaño, no a algún tipo de manifestación. Y ahí le estoy dando una interpretación muy rápida y muy superficial, pero con esto les doy la idea de que es la interpretación literal, histórico-gramatical de reconstrucción de trasfondo. Vemos qué fue lo que el autor original le dijo a la audiencia original en su contexto original. Después encontramos cuál es el principio universal que se está enseñando ahí. ¿Cómo? Bueno, utilizamos la teología para saber cuál es el principio que hay ahí. Ya que tenemos ese principio, vemos si se confirma en el Nuevo Testamento. Se debe de confirmar. Eso va a querer decir que nuestra interpretación fue correcta. Y entonces es lo que enseñamos a nuestra audiencia contemporánea, ¿sí? El mismo principio que fue enseñado ahí, pero no es la ley o la norma que fue enseñada ahí, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué hace la interpretación alegórica? Lo contrario. Ellos sí dicen que ahí se habla del pantalón, ¿verdad? Que la mujer no debe de usar pantalón, porque ese es alegorizar. ¿Tú qué crees que está? ¿Qué hacen? Toman una vestimenta contemporánea para llevarla a aquel tiempo, cosa que no tiene que ver. De la cuestión de no tocar inmundo, pues lo espiritualizan, ¿verdad? De alguna manera. Entonces la interpretación alegórica, pues acaba diciendo lo que tú quieras, ¿sí? Lo que a ti se te ocurra. Pero el método literal, histórico-gramatical de reconstrucción de trasfondo, acaba diciendo lo que la Biblia dice. Y solamente eso, no le agregas nada más. Bueno, él decía, Juan Crisóstomo, debemos abrir el pasaje dando primero una clara interpretación de las palabras. ¿Qué significa lo que dice? No debemos atender a las palabras en lo individual, sino ver cuál es su sentido y aprender qué era lo que el orador quería lograr y la causa de la ocasión. Y al poner todas estas cosas en perspectiva, encontrar el significado oculto. Aquí así lo dice, pero no es oculto porque no está oculto, ¿no? Sino el significado que tiene en sí el pasaje, ¿no? Ya tenemos organización, ¿verdad? Tenemos erudición. Estos hombres nos lo están mostrando, estudian mucho, llegan a conclusiones acertadas, desde este Benedicto, este Juan Crisóstomo. La interpretación ya tiene orientación, ya se sabe qué cosa es interpretar alegóricamente, qué cosa es interpretar literalmente. Hay un diálogo aparente sin lograr unidad, ya tenemos concilios, pero los concilios, les digo, usaban argumentación medieval. ¿Cómo era la argumentación medieval? Copelas o cuellos, ¿verdad? O sea, o crees lo que yo te digo o te mueres, ¿verdad? Algunas iglesias todavía lo usan actualmente eso, ¿verdad? O crees en lo que aquí se enseña o te vas, ¿no? Pero no se logra la unidad. ¿Por qué? Bueno, cuando no se tienen las mismas bases teológicas, cuando no se tiene la misma enseñanza, es difícil que se logre la unidad. Surgen los concilios, que son reuniones de los líderes religiosos que, a pesar de que se hacen llamar católicos, no tienen la forma que hoy conocemos. O sea, el catolicismo actual es la deformación, vamos a hablar de 1500 años, ¿no? No de 2000 que tiene el cristianismo, sino de 1500 a partir de Gregorio I, ahí alrededor de los 500, y hasta el 1500 que estalla la Reforma y empieza a haber modificaciones. Pero recuerden que la Reforma no llegó a México, ¿sí? La Reforma nunca hizo su aparición en México gracias a España, porque España fue el país antiprotestante, ¿verdad? Estas reuniones fueron convocadas por los jerarcas que después se convierten en papas. Algunos concilios. Concilio de Constantinopla en el 381,
viene la controversia arriana. Arrio murió en el 336. ¿Se acuerdan qué decía Arrio? Él les va a ayudar a los musulmanes a después hacer el Islam. Que Jesucristo no era completamente Dios, sino solamente era un hombre iluminado, ¿sí? Y Arrio va a contribuir después a que digan Mahoma era igual que Jesucristo, un gran iluminado, ¿verdad? El nuevo asunto del apolilarianismo, enseñaba que Cristo no había tenido naturaleza humana. Hablaba de que había sido así como un holograma, como un fantasma que hacía sus apariciones nada más, pero en realidad no había tenido cuerpo. La ortodoxia de Nicea va a poner cosas más en claro. Nicea habló del Teotocos, Cristotocos, Antropotocos, apoyada por los capadocios. Capadocia, tenemos Jerusalén, y traten de hacer el mapa ahí mental. Tenemos Jerusalén aquí, a mi mano derecha. Abajo está África, ¿verdad? El río Nilo. Aquí arriba, este es el mar Mediterráneo. Aquí tenemos Antioquía, Siria, y ya para acá arriba tenemos Turquía. Capadocia está en medio, antes de Turquía, por la zona de Constantinopla. Y estos grandes capadocios, ¿verdad?, van a ayudar, perdón, es que no sé qué está ahorita ahí, reprobé geografía contemporánea. Ahora es Turquía, ¿verdad? Porque es que Turquía es de los dos lados, ya ves que está, ajá, está del, ajá, hasta atrás, gracias. Y ellos van a estar ahí en esa zona de Capadocia. Basilio el Grande de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianzo, en donde ellos decían Jesucristo tuvo dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios. Recuerden, hoy lo comprendemos, lo aceptamos sin ningún problema, pero ahí se tuvieron que matar. El concilio de Éfeso en el 431, la descripción de María, según yo era en el otro, en el de Nicea, pero bueno. La descripción de María como Teotocos, esta TH en el griego es TH, Theotokos, se dice como Z, Theotokos. Los de Antioquía no aceptaban Antropotokos, ¿verdad?, que era portadora de la parte humana de Cristo. Cristo asumió su humanidad de ella, y cuando fue bautizado comenzó a morar en el Logos. Nestorio, ¿verdad?, hablaba de Cristotocos, similar al anterior, pero haciendo distinción entre las dos naturalezas. Hablaba como de 50-50, ¿no? Concilio de Calcedonia, como resultado de no haber resultado en Éfeso, monofisista, solo naturaleza, Dios hizo carne, por lo tanto Dios murió. Nestoriano, doble personalidad humana y divina. Intermedia, debemos reconocer la naturaleza humana y la deidad de Cristo, dos naturalezas distintas, una personalidad. Hablaron de la unión hipostática, dos naturalezas en una sola persona, y llegan a la definición de Cristo, la única persona teantrópica. Esta es la combinación del vocablo teos y antrópotos, nombre, teos, antropos, teantrópica, es la única persona que fue Dios y hombre, no ha habido otro igual. ¿Y cómo es posible la unión de las dos naturalezas? Por lo que se reconoce como la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas. Todo esto lo vemos en teología, ¿sí? Por eso es muy importante que al tener todo este conocimiento y estudiamos un pasaje, podemos llegar a convicciones más claras de lo que dice el pasaje. Y no basta a veces con leer un comentario acerca de un texto o simplemente acercarnos a alguien que ya estudió el texto. Hay que saber cómo llegó a esas conclusiones. Concilio de Constantinopla II en el 553, la idea fue aplacar a los monofisistas. Concilio de Constantinopla III en el 680, parece ser que dura del 680 al 681.
se rechaza el monotelismo y se reafirman los acuerdos del Concilio de Calcedonia. Muy interesante porque duraban mucho, 2 y hasta 3 años un concilio. Y en ese tiempo vivían ahí en el lugar y todos los días estaban disertando acerca del tema. Recuerden, no hay computadoras, no hay libros a disposición de todos, son opiniones cruzadas, se les pide, ¿verdad? A ver, eso que dices, de dónde lo sacas, cuál es tu fuente, cuáles son tus conclusiones, cuál es tu argumentación, y esto duraba muchísimo. Se rechaza el monotelismo, se reafirman los acuerdos del Concilio de Calcedonia. Monotelismo, no importa si eran 2 o 1, lo importante es que era Dios y tenía una sola voluntad. Se van a pelear también por la voluntad. Bueno, ok, era Dios y era hombre, pero su voluntad, ¿qué era? ¿Divina o humana? ¿Sí? Y van a volverse a pelear por esa parte. Buscaban la unión entre Roma y Constantinopla, no la van a lograr. Nicea segunda, vean ya el año 787, la controversia iconoclasta. Se autoriza la veneración de íconos y estatuas, especialmente de Cristo, María, ángeles y santos. Aquí, antes del 787, había imágenes, pero las imágenes, si ustedes ven en el arte, en la pintura, el tipo de pintura se llama mosaico bizantino, que era como con cuadritos, formar figuritas humanas y todo. Entonces a nadie le ofendía que se pareciera a una figura humana que se parecía a Cristo. Pero aquí ya están haciendo estatuas, ya las están esculpiendo. ¿Por qué? Porque está creciendo el arte dentro de la religión, ¿verdad? Bueno, nos quedamos ahí en el 787, surge el Islam, nace en Meca en 570, ¿verdad? Mahoma, era pastor de ovejas, a los 25 años se casa con una mujer de 40 años que se llamaba Khadija. Él sufría de ataques epilépticos, primero dijeron que era el diablo, pero cuando cumplió 40, en el 610, él dijo que era Dios comunicándose con él, ¿sí? Lo peor fue que le creyeron, ¿verdad? Dijo que veía visiones por medio de su esposa Khadija. El mensaje era que Mahoma era el dios árabe Alá, ¿sí? En el 620 muere Khadija y se casa con 2 mujeres y años después tiene un harén de 2 esposas. De hecho, algo que promete el Islam, es que esos que se detonan y que cuando lleguen al cielo les esperan muchos dulces y vírgenes. Y dicen, ¿por qué dice dulces y vírgenes? Porque a él le gustaban mucho los dulces y obviamente las mujeres, ¿verdad? Entonces es lo que él promete a los que se exploten. Y en las suras, ¿verdad? Porque está dividida en suras, ¿cómo se llama el libro? El Corán. Tiene diferentes suras, son como sus capítulos, y hasta la fecha está ahí puesto, que el que mate a los opositores, aunque se suicide él matándose, va a tener una recepción especial en el cielo, y lo creen los más ortodoxos, los más apegados, por eso se dinamitan y se suicidan para alcanzar esa entrada al cielo. El Islam y el cristianismo, miren, esto que se ve en naranja, déjenme acuerdo porque todo esto es como crece el Islam. Hay diferentes tipos. Expansión bajo el profeta Mahoma es esta parte, ¿sí? Adiciones durante el califato patriarcal, es la parte más naranjita más claro, y las adiciones durante el califato Umayyad, crece todo esto, pero noten por dónde entró el Islam, por España. Ustedes saben que muchas de nuestras palabras son de origen árabe, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos ojalá, ¿qué quiere decir?
que Alá quiera, ¿verdad? Ahí luego nos quieren meter gol los musulmanes diciéndoles en tu Biblia se habla de Alá, ¿verdad? Y te llevan a donde dice ojalá, ¿sí? Pero es que la palabra tiene ese origen. Si van digo, por acordarme ahorita de una, si van ahí a Guanajuato, está ¿cómo se llama el lugar donde el Pipi la lóndriga, la palabra lóndriga, ahí te explican que es de origen árabe también y era un almacén, ¿no? ¿Por qué? Pues porque invadieron España, ¿sí? Y cuando España se libere de ellos, pues muchas de las palabras van a verse mezclado ya con ellos. Tenemos el Imperio Bizantino que está aquí y en Roma. Esta es la zona de Turquía, aquí les decía que está Capadocia, ¿sí? Pero cuando ellos avanzan va a desaparecer esto y se van a ir a Roma los ortodoxos y el poder se va a concentrar en Roma, ¿sí? Esa controversia iconoclasta, la iglesia está dividida por cuestiones gubernamentales, Imperio Bizantino, Roma, y van a surgir los iconódulos y los iconoclastas. Los iconódulos eran los que querían imágenes y los iconoclastas no querían imágenes. Hasta antes de eso la Iglesia Católica Romana no tenía imágenes, ¿sí? Y la razón simple, ¿qué pasa con las imágenes? La gente acaba adorándolas. Y ustedes a lo mejor también tenían ahí el Cristo de la abuelita, ¿no? Y ¿el qué? El santo niño de antorcha, ¿no? Ahí fuimos a una taquería ahora en la semana y me llamaba la atención que tenían a la Virgen de Guadalupe, un Cristo, San Martín Caballero, su herradura con ajos, ¿verdad? O sea, ya nomás les faltaba la Santa Muerte, ¿verdad? Su San Antonio de cabeza, algo ha de pegar, ¿no? Pero eso es por lo que los iconódulos estaban a favor. ¿A quién? ¿Por qué? Los iconódulos estaban a favor y los iconoclastas en contra. Sí, ellos no querían. Pero noten el año en el que estamos. Uno de los pleitos que va a tener Lutero va a ser precisamente porque les dice, ¿qué es eso de las reliquias? En la época de Lutero había, no recuerdo ahorita el Papa, que decía, tengo un pelo de la barba de Aarón. O sea, nada más imagínense, un pelo de la barba, y ahí lo tenía, ¿no? En su estuchito, conservando el pelo de la barba de Aarón. Dicen que la mamá de Constantino, cuando él oficializa la religión cristiana, la mamá de Constantino dice, quiero que me traigan la cruz en donde crucificaron a Jesucristo, quiero tenerla. Y dice que le trajeron una cantidad de madera que pudo haber construido una casa, ¿no? Porque todo el mundo le dijo, esta es. Pues ya no se podía, 300 años después, ¿quién iba a conservar la cruz de Cristo? De hecho, la arqueología va a surgir hasta con Napoleón Bonaparte, ¿sí? En los 1700, 1800. Hasta antes de Napoleón Bonaparte era llegar, agarrar plata, oro, lo que les gustara y lo demás destruirlo y vámonos, ¿verdad? Hasta que Napoleón Bonaparte les dice, espérense, o sea, eso tiene un valor muy, muy grande, al grado que se van a llevar hasta los animales, estos estaban en la puerta de Babilonia, van a llevarse todos esos íconos y por eso dicen que todos los museos de Europa son la cueva de Alibaba, ¿no? O sea, todo lo que se fueron a robar de otros lugares y ahora lo exhiben ahí, entre lo que está nuestro gran penacho de Moctezuma, ¿verdad? Que no lo regresan porque dicen que ellos no se lo llevaron, que a ellos se lo regaló, no recuerdo quién fue, el archiduque de no sé dónde, se lo regaló, entonces que pues ellos recibieron un regalo, Viena, y dice, pues yo no tengo por qué regresarlo porque yo no me lo robé, ¿no? Pero va a pasar todo eso. Y entonces están luchando, iconódulos a favor, iconoclastas en contra. La Iglesia del Oeste, Roma, corona al emperador Carlomagno.
lo va a hacer un 24 de diciembre, por razones obvias. Los bizantinos están discutiendo los íconos y Roma, la iglesia occidental, estaba haciendo incursiones oficiales con los francos, o sea, metiéndose ya a Francia para ver qué hacían. Roma era poder, ¿sí? Los papas van a ostentar poder y vamos a llegar a una controversia en donde van a decir, bueno, ¿quién es el que manda? ¿El rey sobre el papa o el papa sobre el rey? Y van a tenerse que echar ahí un pleito. Noten, nos movemos ya con un abanico más grande. Tercer concilio de Constantinopla en el 681 se rechaza el monetelismo y se reafirman los acuerdos del concilio de Constantinopla. Se habla de la donación de Pipino, dio parte de Italia al Papa, ¿sí? Él era el dueño y le da no Roma, recuerden que Roma solo tiene 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Ese es todo, y es un país, o sea, tiene su propio gobierno, su propia economía. Pero Pipino es el que le regala eso al Papa. ¿Por qué? Porque desde entonces, ¿verdad? Quien le ponía más dinero alcanzaba un mayor nivel, un mayor poder. Dio parte de Italia al Papa, él le dio un título real y Roma crea los estados pontificios. Entre 890 y 980, la posición de Roma de obispo, antes otorgada a algún cristiano piadosa como el Papa Gregorio, ahora se había convertido en un negocio para los no muy nobles y los menos cristianos. O sea, el Papa recibía dinero y él podía hacer guerras. Y cuando lleguemos, ya nos acerquemos a los 1500, Isabel la Católica y su esposo, que era Fernando, ¿verdad? Le van a hacer una incursión al Papa, y le van a quitar algo de poder. Y entonces cuando Enrique VIII les dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar de mi esposa, que era la sobrina de Fernando, le dicen al Papa, tú que le autorizas el divorcio y te acuerdas de la arrastrada que te fuimos a poner, vamos y te ponemos otra, así es de que por nada se lo puedes autorizar. Va a luchar España contra Gran Bretaña y lo va a vencer, pero todo esto porque ¿cómo se está moviendo el papado? Por intereses económicos, no se está moviendo por cuestiones doctrinales. Los concilios se van perdiendo, ¿verdad? Van aclarando algunas cuestiones doctrinales hasta que se pierden en su totalidad y vamos a llegar a los 1200 en completa oscuridad. No vamos a saber nada del cristianismo. Creemos que hay un cristianismo que se mantuvo por ahí escondido, pero más bien es la obra del Señor que ha mantenido los corazones de los hombres dispuestos. En la época de Agustín de Hipona y más adelante, creemos que Tomás de Aquinas también va a tener alguna iluminación por parte de Dios, pero va a ser hasta 1200 con algunos hombres, ¿verdad? Que va a regresar la luz de la Biblia y va a regresar ese interés, y por ahí de los 1200 vamos a hablar de prerreformadores para llegar a los 1500 con los reformadores. O sea, los reformadores no crean que surgieron de la nada, hay prerreformadores y reformadores, y luego vamos a tener los seguidores de los reformadores. Vamos a quedarnos ahí hoy. Aquí vemos al Papa ahí otorgando dones, se supone que este es Pipino, ¿verdad? Entregándole ahí los documentos de los terrenos, ¿verdad? Para que él se haga dueño, pero viene ahora el problema. Ahora, ¿quién le manda a quién? ¿Sí? ¿El Papa al rey o el rey al Papa? Y se van a dar ahí sus golpes, ¿verdad? Para lograr definir quién es quién. La organización económica va a depender del rey y del Papa en su totalidad, y vemos que cuando se mezclan, lo que ya hemos estado viendo, se mezclan la iglesia y el Estado, la corrupción es total, ¿no? ¿Sale? Oremos. Padre, te agradecemos por lo que nos permites ver a través de esta historia, grandes detalles que nos perdemos, Señor, que
pues para poder avanzar los vamos obviando, pero Señor, cada detalle lo podríamos estudiar a profundidad y ver más tu mano poderosa, cómo es que esta ha estado latente y evidente durante toda la historia de la humanidad. Te rogamos, Señor, que seamos capaces de verte, no solo en estos libros de historia, sino en nuestra vida diaria, y que podamos nosotros honrarte cada día a través de todo lo que hacemos. Bendice este estudio, Señor, y la comunión que tendremos en unos minutos, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.